Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial, apacible, amigable y extenso saludo. Aquí en este escenario de Jurídica Sandra Yaya. El día de hoy, 17 de septiembre del año 2024, les tengo excelentes noticias frente al caso de lo que está pasando con el CNE y lo que está el presidente Gustavo Petro eh, definiendo, difundiendo, comunicando a la opinión pública. Y vaya que es muy interesante porque, como lo dijo en una de sus tweets, la fiscal de hierro, porque así se le llama, Angélica Monsalve Gaviria, gran penalista y jurista, nos enseñó un tanto de derecho puro y nos mostró cosas muy importantes que en este momento a aquellos que son estudiantes de derecho vale que lo conozcan porque en algún momento sus queridos profesores les van a estar pidiendo que consulten sobre esos temas y pues que puedan hacer una excelente, una muy buena presentación, una muy buena explicación de todo esto. Ayer 16 de septiembre, que era el día en que comenzaba el golpe de las corbatas y escritorios, se echaron para atrás. ¿Por qué se echaron para atrás? Porque antes de todo eso empezaron a salir miles y miles y miles de cosas y uno de esos tantos magistrados empezó a dar cuenta, uy, miércoles, espere porque nos estamos metiendo en una cosa muy supremamente grave y yo aquí no quiero terminar en la cárcel. Otra magistrada estaba en incapacidad médica y cuando vio esto digo, no, qué pena, pero yo primero tomo lectura y eso me gastará tanto tiempo tomar la lectura y volver a retomar esta parte. Lo cierto fue que no se hizo absolutamente nada. Para algunos pueden estar diciendo, uff, el presidente Petro se salvó. Para mi concepto, el presidente Petro no necesita salvarse porque él tiene muy claras las cosas, demasiado claras las cosas. Si él le dijeran, presidente Petro, sea usted el contador o el auditor o el revisor fiscal de todo esto, él se daría cuenta de todos los detalles. Pero esto está en manos de sus abogados, está en manos de contadores, de personas muy supremamente profesionales, muy supremamente expertas, que están contando todas las cosas como realmente son y que es necesario colocar toda esta información en la mente, en el conocimiento de los colombianos y colombianas. Por ahí alguien me escribía y me decía, mentirosa Yaya, porque simplemente cuento las cosas como son, entonces ya lo llaman a uno mentiroso. No importa, eso es normal. El uribista siempre va a usar esta clase de actitudes, es decir, negarlo siempre y aferrarse a decir el libreto que ya le han impuesto como un neurosugestionador en su mente los uribistas. De pronto es una persona que participa mucho en reuniones donde está María Fernanda Cabal, donde está Vicky Dávila, donde está Miguel Uribe Turbay, donde está Miguel Abraham Polo Polo, donde está el señor Germán Vargas Lleras, donde está el señor Francisco Santos, donde está militares que no les gusta ni un tricito a Petro, o de pronto está por allá en un pueblo donde hay gente que todavía tiene la corriente de que Uribe es un buen colombiano y que nunca peca y que nunca comete delitos o peor que eso, crímenes de lesa humanidad. Porque todo este fenómeno que está pasando en el CNE no es más que una manera de tapar o distraer a la gente con esto, mientras que una bomba grande que explotó, que fue lo de el software espía Pegasus, que eso es tremendo, lo quieren tapar. Entonces, para poderlo tapar, corren esta cortina de humo y dilatan diciendo una cosa aquí, diciendo una cosa allá, con el propósito de que la gente esté más enfocada en ese cuento del CNE y no en lo que realmente deben estar.
Pero gracias a Dios los alternativos corremos esa cortinita de humo y le contamos detrás de lo que está esa cortina de humo todo lo que realmente en Colombia está pasando. Y también el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X también, en cierta manera, ayuda a los alternativos para que tengamos una mejor forma de contarle a los colombianos desde nuestras cuentas del canal YouTube o de Instagram o de Facebook o de cualquier otra red, todas las cosas que están realmente pasando. Así nos digan mentirosos, así nos digan bodegueros, así nos digan vendidos, así nos digan lo que nos digan, pedristas, en fin, tantas cosas que nos dicen. Nosotros solamente estamos aquí cumpliendo una misión fundamental, una misión. Y la misión es contarle a la ciudadanía colombiana, esté en el país o fuera del país, lo que realmente está sucediendo. Entendemos que hay personas que no tienen la posibilidad de accesar a la cuenta Red X del presidente de la República para enterarse de primera mano de las cosas que están pasando, pero estamos los alternativos que con mucho gusto y de manera muy sincera y transparente, abierta, le estamos contando a la gente lo que realmente está pasando, sin quitarle una más o una menos. Y contamos pues también, cuando hacemos las noticias, también contamos de quién es la noticia, porque tampoco se trata de quitarle los créditos a las personas. Yo nunca le quito los créditos ni a los periodistas que hacen sus columnas periodísticas, no le quito los créditos a Tercer Canal, no le quito los créditos a Beto Coral, no le quito los créditos a Alejo Vergel, a Daniel Monroy, a Ecuaneco, a 90 segundos, a Wally, a Lali, a Levi Rincón, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Porque la idea acá es que de donde provenga la información es importante contar quién es el autor de la información y en qué fecha la hizo, inclusive hasta la hora. Pero lo importante es que siempre se manifieste el protagonista, el creador de la noticia, el que hizo eso. ¿Para qué le vamos a quitar los derechos a esas personas si lo merecen? Muchas veces las personas escriben, pero esperemos a ver si alguien lo lee. No, si nosotros estamos leyendo, ¿vale? Que les demos el crédito. Vea, este señor hizo esta columna, se llama así, pertenece a este sitio, Eso es muy importante. Hay veces que es muy triste que hay personas que hacen noticias y les roban los créditos a las personas, les quitan el derecho a manifestar quién lo hizo, quién hizo esta noticia. Porque el que hizo esa noticia es el que investigó, el que escudriñó, el que fue y miró, hurgó allá, dónde está la fuente de información, luego la construyó, luego la editó, luego la publicó. Y vienen otras personas y lo leen. Lo menos que podemos hacer nosotros es difundirla, pero no quitarle o sesgarla, jamás. Siempre decirla tal como son. Bueno, entonces, ayer, 16 de septiembre del 2024, el abogado del presidente Gustavo Petro, en una entrevista que le hizo Blue Radio, él afirmó lo siguiente, dijo, yo no voy a aceptar el fallo que genere el CNE porque es ilegítimo y violatorio en la Constitución Política Nacional de Colombia 1991. Y es así, debe ser. El abogado debe estar firme del lado de la verdad, no del lado de un montaje que planeó el CNE a través del señor Benjamín Ortiz y el señor Álvaro Hernán Prada, donde el señor Álvaro Hernán Prada, si van y revisan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se dan cuenta que el señor Álvaro Hernán Prada, magistrado del CNE, imputado por cargos correspondientes a fraude procesada, compra de testigos, lo primero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le va a decir al CNE, oiga, ¿por qué ustedes tienen en su fila de nómina o en su línea de nómina contratado un personaje imputado con proceso jurídico y aparte de eso denunciando a un presidente de la República y aparte de eso ejerciendo mal el derecho? ¿Cómo es eso? Explíquenoslo, por favor. Y aparte de eso, el presidente de la República demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
todo lo que ha estado pasando en estos días. Demandó la persecución que tienen sobre él, demandó que lo están intentando matar, como lo manifestó en la asamblea grande, esta asamblea que se realizó el día 14 y 15 de septiembre en la Universidad Nacional, donde asistieron más de 10.000 líderes sociales. Y allá lo dijo muy claramente, es que me mandaron camiones con dinamita para volar el camino por donde yo podría pasar. Es más, denuncié también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el día del paro, o en el marco del paro que hubo de los camioneros, un personaje por una red de X, amigo de la señora María Fernanda Cabal, me amenazó de muerte diciendo que saldría, que me sacarían a la Plaza de Bolívar y allá me ejecutarían y en fin, todas estas cosas. Entonces, esto y muchas cosas que han pasado, todo eso él lo puso en la denuncia, en lo que le dice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es importante que esta Corte esté al tanto de todo lo que está pasando en Colombia con el presidente Gustavo Petro y de la manera tan vil y tan hostil como le persiguen, como le maltratan y como lo tildan, como lo desprestigian estas personas de la oposición, que terminó siendo una oposición muy supremamente peligrosa, terriblemente, y que por esta razón nosotros hoy, los colombianos, debemos luchar a hondo para evitar que esta gente de la derecha o del uribismo vuelvan a tomar el poder. No pueden volver a tomar el poder, nunca, porque tomar el poder es que nosotros nos convirtamos para ellos en esclavos y esperemos a que nos den látigo. Para ellos nosotros estaríamos como el cañón, la carne de cañón para la guerra. Ellos estarían para buscar derrame de sangre. Ellos estarían para robar todo lo que puedan, apropiarse de las empresas que hay del Estado y convertirlas en empresas privadas para poder ellos beneficiarse impresionantemente, levantando sus arcas de dinero, incrementándolas, pero exprimiendo de esta manera al pueblo. Entonces, todo esto que ha pasado, el presidente Gustavo Petro lo ha puesto en conocimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, si continúan con toda esta cosa, el abogado está en toda la acción de entutelar. Y esto se les va mucho más hondo. Ya el CNE se encerró. Políticamente se hizo una gran encerrona, como lo dije en un video anterior que publiqué. Qué encerrona política tan bestial en la que se metió el CNE, porque están fomentando prevaricato. Y peor que eso, porque siguen los hilos de dos personajes que han sido cuestionados, uno de ellos imputado, uno de ellos con proceso jurídico abierto, como es el señor Álvaro Hernán Prada, que ni siquiera ella es congresista. Puede ser magistrado del CNE porque vaya a saber qué rayos hizo para quedar en ese lugar, aún teniendo el proceso jurídico. Es que eso solamente pasa en Colombia. Bueno, entonces, no se pudo hacer nada. Y la magistrada, que es del Pacto Histórico, que precisamente no pudo asistir porque está en licencia médica, lo dijo muy claramente: yo voy a entrar y voy a revisar esto muy supremamente, muy minuciosamente. Entonces seguramente aquí ellos dijeron, bueno, aplacemos todo esto para el 30 de septiembre. Pero de aquí al 30 de septiembre muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar. Pero hoy, 17 de septiembre del 2024, nuestro presidente, a través de su red social X, nos da esta pequeña pedagogía para entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Y ojalá, si tenemos la posibilidad de que la gente esto lo multiplique a miles y miles para que se enteren, lo conocemos,
pero en ningún momento vamos a desistir de salir a marchar el 19 de septiembre, porque sí vamos a hacerlo, y vamos a ser millones los que vamos a marchar en Colombia, porque millones en Colombia estamos con el presidente Gustavo Petro. Eso no son poquitos, ni 5, ni 10, ni 500, ni 1000, ni 10.000, ni 100.000, ni 1.000.000, sino son millones. Bien, entonces tomamos la nota. Esta nota la sacó el presidente el día 17 de septiembre sobre las 9:35 de la mañana, o sea, hoy. Y la nota dice muy claramente lo siguiente, voy a leerla. Los cargos que los dos ponentes, Benjamín y Prada, del CNE, me formulan se pueden dividir en 3 grupos, 2 puntos. 1. Donaciones de sindicatos a partidos políticos. 2. Actos antes del inicio y después del fin de la campaña. 3. Errores en facturas de la empresa de aviación que nos alquiló el avión y de Caracol TV. Veamos. Primero, todos los partidos han recibido donaciones de empresas muy grandes antes y durante la campaña, excepto los partidos de izquierda. De la izquierda. A estos solo les donan sindicatos de trabajadores. Las campañas electorales no pueden recibir donaciones de personas jurídicas. Cumpliendo la ley. Las donaciones de la USO y FECODE fueron a partidos políticos de izquierda, ya sus propias actividades, pero nos lo suman como si fueran gastos de campaña que no hicieron lo mismo con campañas de derechas y sus empresas. Vaya a saber por qué lo hicieron de esa manera. Claro, para hacer el daño luego, ¿no? Ok. Empresas donantes. Segundo, la ley permite que la registraduría determine el inicio y final de las campañas. Desde el inicio de mi gobierno, alguna prensa empezó a manejar como noticia que se hicieran diversos actos de antes de ser candidato como si fueran campaña, aduciendo una financiación oscura cuando eran simples reuniones políticas de acuerdo a mi derecho constitucional. A Colombia Humana le negaron durante 4 años su personería jurídica. El CNE no encontró ninguna evidencia de dineros oscuros en mi campaña, pero aferrados de manera predeterminada a buscar que se superaran los topes en su informe, escogió actos de antes del inicio de la campaña, 2 puntos, como la consulta presidencial o los actos después de finalizadas las elecciones, como el festejo de la gente o los testigos electorales, y se lo sumó a los gastos de mi campaña, sea en primera vuelta o en segunda vuelta. ¿Sí? O sea, ahí nosotros podemos darnos cuenta que lo que hicieron fue un mal manejo. O sea, es como si una persona con poco conocimiento estuviera haciendo algo y tenaz, miren esto es lo que está pasando luego. Entonces el presidente entra y aclara las cosas, de una aclara todo. Bien, vamos para el punto 3. Alguna prensa se dedicó a hacerme propietario de un avión y a decir que el avión que usábamos era pagado con criptomonedas de una tal Daily Cop, cuyos directivos al parecer construían una pirámide de criptomonedas y estaban presos. Uno de esos directivos, presionado en fiscalía para buscar beneficios jurídicos, acusó a Roa de recibir criptomonedas. En el proceso el mismo CNE recibió declaración de ese directivo donde dice que solo de oídas escuchó esa información. Examinadas las facturas se demuestra que nosotros pusimos como gastos de campaña todas las horas que usamos el avión, pero los ponentes usaron solo una factura que hizo la empresa sin las correcciones hechas incluso en tiempo real y con notas de crédito en la DIAN
que todas las empresas usan cuando suceden estos errores. Para el que entiende contaduría, chévere, ¿no? Las contadurías de las empresas no dividen sus facturaciones de acuerdo a los tiempos de la campaña, que sí deben hacer las contadurías de campaña. La campaña presenta en libros y en tiempo real, al inscribirlas en cuentas claras, cuáles son las cuentas de consulta presidencial, cuáles de primera vuelta y cuáles de segunda vuelta. Las contadurías privadas no tienen este cuidado y por eso hay correcciones en el CNE. Los ponentes, para hacer ver que se sobrepasaron topes, sumaron gastos de primera vuelta con gastos de segunda o gastos de consulta con gastos de primera, tanto en la facturación del avión como en la de Caracol. O sea, cometieron errores, ellos cometieron errores y cometen luego los errores y luego entonces de esos errores cogen y con esos errores fabrican una versión donde le hacen creer a la ciudadanía colombiana que el presidente violó los topes electorales cuando los que realmente cometieron todo el mayúsculo error fueron ellos, no el presidente. El presidente aquí simplemente lo está aclarando y lo aclara para las personas que tienen conocimiento y entienden muy bien de estas cosas y para los que no, pues para que aprendan. TV, esta última, extrañamente, no hizo claridad pública del hecho. Si se cuenta por horas efectivamente voladas y no por permiso de vuelo, como hicieron los ponentes, y se separa las fechas por las fases mismas de los periodos electorales, se encuentra que la contabilidad de la campaña está bien. Eso mismo encontró el CNE a través de su propia empresa de auditoría cuando examinó en el tiempo legal nuestra campaña y expidió acto administrativo. Oigan esto, expidió acto administrativo afirmándolo, por lo cual se nos entregó los dineros públicos para pagar nuestros gastos. Vea, ellos hacen un acto donde dicen que todo ya está perfecto. Al estar todo eso perfecto, reciben un dinero y con esto pagan los gastos. Si esto hubiera estado mal, no les hubieran dado nunca esos dineros. Entonces, la cuestión es que algo estaba bien y luego, entonces, el uribismo buscando a ver de qué aferrarse para poder salvar a su líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entonces dice, no, mire, cojamos de aquí, miremos de acá. Hombre, y se dan cuenta que la embarraron. Bien feo, bien feo. Entonces yo digo que es muy brillante la defensa cuando en la mente del ser humano hay tanta inteligencia y tanto conocimiento y tanto discernimiento. Todo es maravilloso, porque la verdad surge, la verdad surge. Eso es lo bueno de todo esto. Bueno. Eso mismo encontró el CNE a través de su propia empresa de auditoría cuando examinó en el tiempo legal cuando nuestra campaña y expidió acto administrativo firmándolo, por lo cual se nos entregó los dineros públicos para pagar nuestros gastos. Solo después y ante la presión de alguna prensa de ultraderecha y por decisión política de esos grupos, comenzaron otro proceso investigativo con una ponencia centrada en buscar sobre topes donde nos los había con un propósito. Usar el artículo 109 en comisión de acusación y dar el golpe de Estado. Esa es toda la nota. Ahora bien, ya conocemos lo que nuestro presidente contó de eso. Ahora miremos otro punto muy importante a través de la silla vacía.
Esto lo llamaríamos así. El abogado del presidente Petro no acataría no acataría el fallo de la CNE. Bueno, vamos a mirarlo así. ¿Qué nos da? Entonces, nos saca aquí el colombiano, por ejemplo, dice, presidente Petro no reconocería decisión que tome el CNE. Hace un día pasó eso. Otra, el país. El Consejo Nacional Electoral aplaza la decisión sobre el caso del presidente. Otra, el tiempo. Defensa del presidente dice que no acatará decisión. Otra, Infobae. Es magistrado Altus Vaquero puso en problemas al CNE. Entonces, vamos a mirar esta parte acá, a ver qué nos dice. Bien, aquí en esta nota que emite La Silla Vacía, hace ya 22 horas, dice lo siguiente: CN aplaza decisión sobre campaña Petro. La sala plena del Consejo Nacional Electoral CNE aplazó la votación de la ponencia que pide formular cargos a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por irregularidades en su financiación. ¿Qué pasó? La sala aceptó la rotación del expediente a la magistrada Alba Lucía Velázquez del Pacto Histórico, que no pudo estar en sesiones anteriores por incapacidad médica. Ahora la magistrada puede acceder al expediente y revisarlo. Le dan 5 días y luego regresa a estudio de la sala plena. Por eso la decisión queda aplazada una semana más mínimo. Pero escuchando lo que otros afirman, dicen que el 30 de septiembre se estaría haciendo eso. O sea que para la oposición se les alargó el tiempo porque ya no son 3 meses, es mucho más que eso. Y posiblemente se les siga alargando más tiempo porque muy probablemente el cargo o el trabajo que realice de defensa el abogado del presidente Gustavo Petro será tan excelente que finalmente, como todo, terminan ganando. Porque el que sabe cómo son las cosas, para nada tiembla cuando lo tiene que exponer. Y para el que usa estos mecanismos de mentira, el que intenta usar mecanismos de disparar para tal vez trabajar, por ejemplo, documentación falsificada o establecer abuso de autoridad o hacer un fraude procesal, pues a la final, como sea, se van a terminar cayendo. Eso es lo único que yo veo que va a pasar acá. Entonces, bien, hoy el CNE, o sea, el día 16, también negó el reintegro del magistrado Altus Vaquero, esto porque no hay notificación oficial del fallo de la Corte Constitucional que lo dejó firme en el cargo. La decisión queda entonces en manos de los 8 restantes magistrados. Eso también tiene mucha clave acá y puede dar un giro totalmente. Por un lado, la magistrada que entró en licencia médica, y por otro lado, el que está en este momento afuera, que es el magistrado Altus Vaquero. 2 puntos pueden cambiar todo el curso de esto que está pasando. Contesto. 2 puntos. El CNE se metió en una pelea política y no probatoria con la ponencia. La formulación de cargos recae sobre el presidente Gustavo Petro en calidad de candidato presidencial, una decisión sin precedentes que ha abierto un gran debate legal. Además, incluye el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa,
en calidad de gerente de la campaña y a los auditores. También incluye a la Colombia Humana, partido del presidente, y la Unión Patriótica, porque era sobre la que recaía la responsabilidad de auditar las cuentas. Entonces, eso es así. Ahí estamos. Entonces, Dios mediante, pues ya conociendo en parte los hechos, vemos que al final va a esclarecerse todo esto y la luz va a salir fuertemente, la verdad será más conocida ampliamente, pero no nos olvidemos que el día 19 de septiembre del año 2024, día jueves, todos vamos a marchar en Colombia para mostrar nuestro apoyo al presidente Gustavo Petro y también para hacer valer nuestro voto popular, porque no vamos a permitir que el CNE pisotee nuestros derechos. Amigos, amigas, muchas gracias por sus comentarios, gracias por sus suscripciones y nos estamos viendo en otro video. Hasta pronto.